Bueno, amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pues a lo que hemos venido, hermanos. Bueno, gloria a Dios. Nos da gusto saludarles, dirigirnos a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y hablar de lo que el Señor nos ha mandado a expresar en su bendito nombre a través de su palabra. Qué bueno, qué bonito, una gran bendición poder alabarle y glorificarle, porque ciertamente Él es digno de gloria, honra, poder y alabanza. Y bueno, este es Zona de Salvación. Mi nombre es Gabriel Camargo Pérez. Es el segundo mensaje que vamos a presentar y lo vamos a manejar conforme a lo que el Señor nos ha mandado que digamos, de acuerdo a su bendita palabra. Y viendo que ya se acercan aquellos días, pues es tiempo de expresar lo que hay que expresar. Estamos cerca de la gran tribulación y pues es importante manejar los puntos claves, los puntos claros, ¿no? Porque si bien vemos que ahorita que viene la gran tribulación, nadie o pocas personas han recibido esta luz en la iglesia de Cristo, y vamos a manejar esto, pero vamos a empezar con una lectura bíblica, como siempre, y esto es vamos al libro de Apocalipsis, el versículo 1, que es muy, muy hermoso. Toda la palabra siempre se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero encontrar el valor real y el peso de cada palabra en el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos al capítulo 1, versículo 1, y la palabra nuevamente se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Nuevamente el mensaje es un mensaje de amor, esperanza y salvación si bien es para los siervos, es para que la gente que llegue al conocimiento de la verdad, a la luz de la verdad, a través de leer y seguir con todo su corazón al Señor Jesucristo, pues reciban este mensaje que es de esperanza, de salvación y de vida eterna, porque estamos a punto de entrar el momento climático de esta era, con 7 años de juicio. Si bien son 7 años de tribulación, la iglesia no va a ir y vamos a empezar con lo que son las señales. Amén. Y bueno, aclarar esto, que pues es la revelación de Jesucristo que se le dio para que se manifestara y se le diera a los siervos. ¿Qué es esto? La revelación de Jesucristo. Si entendemos que el libro de Apocalipsis es el último libro del santo libro de la Santa Biblia, nos habla de una plenitud mayor de lo que se expresó en el mismo Evangelio, en las mismas cartas universales de los santos apóstoles. Este libro de Apocalipsis es el que cierra la culminación de toda la Santa Escritura, y a través de él encontramos que ahí se encierran y se proclaman y se declaran pues el fin de todos los misterios encerrados a lo largo de toda la Santa Escritura. Si bien la palabra nos es clara en cada momento y en cada mensaje y en cada situación, en esta nos lleva a un plano superior al conocimiento de Cristo. Amén. Y esto lo vamos a ir desarrollando. En cuanto a vamos al plano de las señales, que ya es importante que entremos en el tema, porque se habla ahorita de muchas señales. Se hablan de las lunas rojas, se hablan de temblores y situaciones que están pasando en diferentes países, pero bíblicamente, ¿qué señales debemos de buscar? Si bien trabajando sobre la fórmula divina, como el Señor dijo: oye Israel, tu Señor, tu Dios,
solo uno es. Amén, amén. Y sobre ese concepto único y fundamental de uno en tres, la unidad de tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un solo Dios. Amén. Entonces, esta fórmula de la Trinidad se maneja a lo largo de toda la Santa Escritura para darnos a entender el valor completo, el valor universal y único de una idea en tres conceptos, una unidad compuesta de tres partes. Manejamos la unidad divina, la suprema unidad, la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo manifestó, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La unidad de tres la vemos en cuanto a la declaración al Santo Espíritu de Dios, Él vendrá y nos hará saber de tres cosas: justicia, pecado y juicio, que de pecado que Él vino y no lo conocieron, de justicia que va al Padre y no lo verán, y de juicio que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En cuanto al ladrón mismo, él desarrolla también, el Señor le declara su unidad. En cuanto al ladrón, no vino sino para robar, matar y destruir. Y en cuanto a los siervos, se les da muchas bendiciones. Una de ellas, el apóstol San Pablo declara en cuanto a que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Amén. Y sobre todo entender lo que es la mente de Cristo, y nos lo declara en el libro de Filipenses, capítulo 1. Vamos a dar lectura, siempre glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es Filipenses 1, capítulo 9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Nuevamente la unidad de tres, el valor de Cristo, que si bien debemos de dar el amor de Cristo, que abunde en conocimiento, en ciencia y entendimiento. Para que, el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. El día de Cristo se acerca, lo que hemos manifestado en el primer mensaje. El punto central de nuestra interpretación, para que no haya falla, es el día del Señor. El día del Señor ya se acerca. Básicamente dejar el término del arrebato como un segundo término, muy importante para nosotros. El arrebatamiento todavía no viene, por eso es importante asentar esos puntos, que la gran tribulación ya va a empezar y la iglesia todavía no va a ser tomada. Entonces es necesario que la iglesia sepa qué es lo que está pasando de acuerdo a la palabra, no en cuanto a pensamientos humanos, no en cuanto a discernimientos humanos, no en cuanto a tomar un versículo bíblico y hacerlo un conocimiento y una expresión personal, no porque la palabra nunca vino por interpretación privada, sino viene en un orden, y cuando escuchamos, cuando vemos esto, lo de la unidad divina, entonces vamos a buscar tres señales para encontrar de que Dios se manifiesta como un Dios total, un Dios de orden, de poder, de gloria, pero sobre todo un Dios de amor. Amén. Amén. Entonces las tres señales que debemos de buscar bíblicamente es, primeramente, el pacto de paz, que viene enmarcado en el libro de Daniel. En cuanto habrá un pacto de paz con muchos a la semana, si empieza la 70 semanas de Daniel, y nos habla del término de 7 días, 7 años, que empieza con el pacto de paz. Pero las otras dos señales que debemos de buscar, y que son bíblicas, no son invención personal, vienen en el capítulo 13. En el capítulo 13, donde nos habla de una bestia que sube del mar con 7 cabezas. Amén. Y la otra es, este es como el imperio que nos habla el santo profeta Daniel, el último imperio, la cuarta bestia, el capítulo 7. Ese es el nuevo imperio, y para manejarlo así, es el nuevo orden mundial que ya se viene manifestando, ya se viene manejando esto desde hace años. Es un proyecto de miles de años, pero ya ha salido a la luz el movimiento siniestro que implica esta manifestación de este último imperio, ¿verdad?
Y dice, y bueno, vamos a darle lectura al capítulo 13, versículo 1. Las bestias, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas. Eso es en cuanto, bueno, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Eso quiere decir que la bestia, el imperio que viene, vea la unidad de 3 nuevamente. El dragón, que es el diablo o Satanás, dice, le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Nuevamente, para que veamos la situación tan drástica que viene este mundo. Y versículo 3 nos habla de el segundo, otra de las señales, de las 3 señales que debemos de ver es, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto se maneja en tiempos a lo largo de todos los 7 años de la gran tribulación. Entonces, las 3 señales que debemos de buscar bíblicamente es el nuevo orden mundial, el imperio, la última bestia, que es en gran manera más terrible y más tremenda, diferente a las otras. Y eso también lo vemos en la estatua de Daniel, donde el último imperio, donde se apoya todo esto, aparentemente es la más fuerte, pero también es la más débil, porque es donde se va a resquebrajar todo el imperio de maldad que se ha manifestado a lo largo de toda la humanidad. Los imperios, los 7 imperios, los 7 reyes. Los 7 reyes es los 7 reyes a lo largo de toda la humanidad, los grandes reyes que proclamaron un imperio. Si bien el imperio de Napoleón no culminó, ni el imperio de maldad de Hitler, entonces, ¿por qué se hablan de que son anticristos y el anticristo ya vino? Se habla de que Nerón fue el anticristo. Bueno, fueron anticristos, pero el anticristo del que nos habla, el de los últimos tiempos, no ha llegado todavía, no se ha manifestado. Entonces entendamos que las 3 señales, basándonos en la unidad divina, en la Santa Trinidad, nos da 3 señales, y es bíblico. Cuando se cumplan y se confronten, cuando entren en un solo punto, es el inicio de la gran tribulación. Se proclama un reino, se saca un rey, que son 10 cabezas que son 10 diademas, 10 reinos, un mundo subdividido en 10 partes. Y vamos al capítulo 17 de Apocalipsis, donde dice que los reyes están de acuerdo en entregarle su poder al único rey, al que va de estos 10 reyes, el octavo, ¿verdad? Es el que va a ocupar el lugar del anticristo. Vienen 10 reyes, pero hay un líder que sobresale por sobre todos, es diferente a todos, según el capítulo 17. Y es que se trata de entender que una porción bíblica debe de alimentarse y complementarse con otro. Por decirlo, el capítulo 13 de Apocalipsis se complementa con el capítulo 17 de Apocalipsis también. Y también se complementa con el otro santo libro, que es el santo libro del profeta Daniel. Entender que el libro de Apocalipsis es la máxima, el máximo punto y el punto central para entender lo que nos quiso decir el Señor Jesucristo en sus santos evangelios, las cartas de los apóstoles y los antiguos profetas y todo el Antiguo Testamento. En el libro de Apocalipsis encontramos la luz y la culminación y la interpretación verdadera de toda la santa palabra en cuanto a la profecía de los últimos tiempos. Entender la importancia del libro de Apocalipsis y centralizarnos básicamente en el libro de Apocalipsis, apoyados en el libro del santo profeta Daniel, y todo esto para entender que no hay contradicción en la palabra, y bueno, vamos a dar rienda suelta a esto. Entonces, para ver qué es el tiempo del anticristo, porque se ha manejado que la iglesia de Cristo no va a ver al anticristo, que no va a ver a la bestia, pero vamos a dar lectura bíblica, porque esto tiene que ser bíblico. Se habla sin mucho conocimiento y se entra mucha en confusión, y la gente entra en esperanzas falsas. Si bien en el libro de Mateo 24 nos habla de las señales, las señales de su venida, ¿va? Pero antes de que Él venga, dice, por decirlo, Mateo 24, la venida del Hijo del Hombre
cuando viene con gran poder y gran gloria, que es el versículo 30, pero vamos al versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, es un acontecimiento que tenemos que ver. Es una de las señales que vamos a ver, es que sí se va a ver al anticristo. Y esto se ratifica y se entiende en el libro de Marcos 13 también, sobre el capítulo de las últimas señales y la venida del Señor, o sea, el día del Señor. Amén. El versículo 13-14 de San Marcos nos habla, pero cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, pues donde puesta donde no debe de estar, o sea, eso lo vemos en el libro de Tesalonicenses, o sea, se sienta en el trono de Dios y habla como Dios, pero no es Dios. Entonces, nuevamente, entender que se centralizará todo esto en el centro del mundo, que es Jerusalén, pero entender de que vamos a ver la abominación desoladora. Sí, la vamos a ver, pero no vamos a padecer. Y para entender esto, para desarrollar este tiempo, vamos a movernos sobre la Santa Escritura en el libro de San Pablo, en la segunda carta la segunda epístola universal a los tesalonicenses, donde el capítulo 2, donde nos habla de la bestia, aquello que lo detiene, ¿no? Amén. Y vamos a darle lectura a este capítulo 2 para poder desarrollar lo que es el tiempo del anticristo en los 7 años de gran tribulación. Amén. Gloria a Dios. Dice capítulo 2, versículo 1, la palabra se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nuevamente, centralizarnos en el día del Señor. Amén. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente la detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la iniquidad. Amén. Nuevamente, gloria a Dios. Esto, entender de que nuevamente manifestar lo que es el día del Señor, la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, los santos profetas del Antiguo Testamento es el día de Jehová, el día del Señor, que viene en centralizarlo nuevamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10 de Apocalipsis. Y la venida del Señor es en cuanto a el periodo del día del Señor, básicamente, en el sexto y séptimo sello y las 7 trompetas. Amén. Esto lo seguiremos desarrollando a lo largo de estas oportunidades, si Dios lo permite, que todo sea para darle gloria y alabanza al Señor en todo momento, en todo tiempo.
Y vamos al asunto que queríamos ver. En el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses encontramos el término de manifestarse tres veces, y muchos se centran en el punto de que no veremos hasta que se manifieste. Bueno, recordemos que en el capítulo 13, versículo 3, aparece una cabeza que es como herida de muerte. La bestia es nulificada hasta el día del Señor. Viene el desarrollo se le detiene a la bestia por 1260 días hasta la venida del Señor. Luego, entender que los 42 meses que se le dan en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, es que son 42 meses, pero después del día del Señor. Entonces nuevamente encontramos la primera manifestación, que es en el versículo 3, que se puede decir que es el principio, el inicio de la bestia que sale, pero no se manifiesta. Pero es un término que se puede manejar como algo ambiguo, pero lo que nos quiere hablar aquí el Señor es la terminología de la unidad de tres manifestaciones, 3 tiempos en el día del Señor. Y si lo leemos cuidadosamente, el inicio de la gran tribulación, que es también el primer sello del libro de Apocalipsis, es en cuanto al anticristo, es una de las señales que ratifican que la salida de este inicuo, tan importante la señal que es esta para entender los tiempos que estamos viviendo, es que sí se manifiesta, pero la cabeza es como herida de muerte. Eso más adelante lo manejaremos, lo desarrollaremos, gloria a Dios, dándole gloria al Señor. Lo que queremos entender es entender el desarrollo del anticristo durante los 7 años de la gran tribulación, y nuevamente entender que el día del Señor es a los 3 años y medio, en un orden perfecto establecido, que bien se manejan a lo largo de 7 años. El 7 representativo a la plenitud de Dios, al poder absoluto de Dios por sobre todas las cosas. 7 años nuevamente en una unidad de tres juicios diferentes, que son sellos, trompetas y copas de la ira. En ellos se manejan 7 sellos, amén, que son nuevamente el 7, la plenitud. Vemos el 7, la plenitud absoluta de Dios por sobre todas las cosas, en su juicio perfecto para la iglesia, básicamente para el pueblo de Dios, para los israelitas también. Por eso de ahí viene en el 6º sello, el séptimo capítulo de Apocalipsis. Encontramos, hay muchos 6, encontramos el famoso 666, que es para condenación de los que no tuvieron amor a la verdad. Pero también encontramos el 6º sello, que es en cuanto a, según Romanos 11, 25, 26, Romanos 11, 25, 26 nos habla de la salvación a Israel y la plenitud de los gentiles. Este es los 144,000 sellados del capítulo 7. Esa es la salvación a Israel. Y la plenitud de los gentiles es que el templo de Dios se ha abierto y la iglesia ha entrado a adorar al Padre y al Cordero a un lado. Ese es el 6º sello. Es por eso manejar los sextos. ¿Qué significa el 6º sello? La 6ª trompeta es 200 millones de ejércitos bajan a destruir la tierra y se llevan la 3ª parte de la humanidad. Nuevamente la 3ª parte. Nuevamente el 6º sello es el juicio contra el mundo, contra los hombres. Y la 6ª copa de la ira se refiere a la batalla de Armagedón, donde la bestia y el falso profeta con todos los reyes pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Entonces entender la numerología de lo que implica el 7, lo que implica el 6, el sexto sello, que básicamente es el día del Señor. El arrebatamiento de la iglesia ya fue arrebatada en el capítulo 7, ya fue arrebatada, pero entender que todo se centraliza para entender y por qué estamos hablando de esto, que los 7 sellos se desarrollan en 3 años y medio en un orden perfecto. Se parte la gran tribulación a la mitad en 3 años y medio, y los 3 años y medio siguientes son para las copas de la ira. Entonces entendemos la plenitud de Dios. No encontramos todavía un estudio ni una revelación que nos implique o que nos diga en qué tiempo se desarrollan los sellos, pero más adelante desarrollaremos esto también en cuanto a la primera trompeta, la 4ª trompeta, la 5ª trompeta, que nos dan básicamente los tiempos de 3 años y medio, tiempo sin mitad de un tiempo, 42
42 meses, 1260 días, media semana, la media semana de Daniel, donde se rompe el pacto de paz. Todo esto y nos lleva a un punto central por sobre todas las cosas, de que el día del Señor está cerca, y manifestar que sí, todo viene ahí, todo viene en el Santo Libro, en la Santa Escritura, todo viene. El Señor no dejó nada a la casualidad ni nada a la deriva. No, nuevamente no hay por qué consultar otras fuentes que no sean a la Santa Escritura. Como dice el apóstol San Pedro, tenemos la palabra profética más confiable, más segura, a la cual recurrir, ¿no? Para que alumbremos como antorchas, para siempre dando gloria al Señor en todo momento, en todo tiempo. Entonces, nuevamente, no tomemos vías alternas, no tomemos otros libros que no edifican, que no convienen, y que en vez de ayudarnos nos confunden más. Nuevamente, entender esto, el desarrollo de la bestia. Por eso hablamos de la bestia, el desarrollo de la bestia o del anticristo a lo largo de los 7 años. Él inicia en el versículo 3, aparece. Recordemos que el versículo 3 nos habla de nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, habla del día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, ya se manifestó, pero el versículo 6 dice: ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, se manifieste, habla de otro tipo de manifestación. O sea, va alcanzando, este término va alcanzando niveles diferentes, ¿no? Este concepto de manifestarse son diferentes manejos en cuanto a cómo se va moviendo la bestia a lo largo de los 7 años de la gran tribulación. Si bien aquello que es quitado, la iglesia revestida por el Espíritu Santo, es quitada, ya está, ya no hay nada que lo detenga. Entonces se manifiesta, se le dan 42 meses. Los 42 meses que se le dan sobre todo a tribu, pueblo y lengua, nación, son después del día del Señor. Amén. Y el versículo 8 que nos habla: entonces se manifestará aquel inicuo. Ese es los 42 meses, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Esa es, hablamos que son 42 meses, entonces hablamos que es el principio, y que es pues prácticamente nulificado. 3 años y medio. Empezamos la manifestación de 42 meses. Es principio, manifestación y caída en la batalla de Armagedón. En la batalla de Armagedón el Señor baja y lo destruye con el resplandor de su boca. Esto lo vemos en Apocalipsis 19:20 en cuanto el resplandor de su boca, y también lo maneja el santo profeta Isaías en su versículo 11:4. Entonces entender cómo se mueve la bestia a lo largo de los 7 años, y cómo la iglesia sí lo va a ver. La iglesia no debe de temer. Nuevamente, la iglesia va a ser revestida, va a ser durante 3 años y medio viene en un ejercicio, la iglesia va a correr la carrera, va a guardar la fe y va a pelear la batalla. La unidad del forjamiento de una fe diferente. Esta iglesia va a llegar a niveles, como hemos manifestado anteriormente, a niveles que ni la misma iglesia se imagina. La iglesia ciertamente va a ser arrebatada, revestida y perfeccionada por el Santo Espíritu de Dios de una manera gloriosa. El anticristo definitivamente no la va a tocar. Según San Mateo 16-18, donde se le da a la iglesia, está sobre la piedra, que es el Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no la van a dominar. Es una promesa que se va a cumplir, y esto se ha manejado de que no se va a ver al anticristo. Se manifiestan de que hay manifestaciones y expresiones que no edifican, como eso de que no voy a ver al anticristo, y me lo saludan, etcétera, cosas que no edifican, sino confunden y nos llevan a pensamientos que nos apartan de la realidad. Lo que viene es algo bien glorioso para esta iglesia,
Y a los que proclaman estas cosas, pues nuevamente que pongan en oración, lo que van a declarar, porque recordemos que es mensaje a la iglesia, es un mensaje de amor. El Señor se quiere glorificar, se quiere manifestar en bendiciones, en una revelación superior en cuanto a la luz de las Santas Escrituras. Amén. El anticristo ciertamente no va a tocar a la iglesia. Se le dice a la iglesia en un afán de tal vez de asustarla, o no sabemos exactamente el motivo. La iglesia no debe de temer. La iglesia está pasando por un proceso de mucha bendición. Como habíamos dicho, los siervos, el mensaje es para los siervos. Los que no están todavía en servicio, también es el mensaje para ellos, para animarlos. Y que encuentren que sí hay una puerta de escape a todo lo que ya viene, porque lo que viene a este mundo, como habíamos comentado, es algo bien tremendo, pero para la iglesia es opuesto en cuanto a bendiciones y cobertura del Señor. Vamos a ver una cobertura como nunca hemos visto, y vemos básicamente que estos tiempos, pues el Señor nos puso aquí por amor a su nombre. O sea, es una bendición tremenda. No tengamos miedo, sino que dicen que son cosas que los ángeles quisieron presenciar o quisieron vivir por ellos mismos, que los santos apóstoles, los santos profetas quisieron estar en estas situaciones, y son cosas que nosotros no hemos llegado a valorar ni a bendecir al Señor porque Él desde el principio de la fundación del mundo nos escogió para esta era. Entonces, entender que es tiempo de glorificar como siervos del Señor, con todo nuestro corazón al Señor, dar más cultos de alabanza, de adoración, más vigilias, más lectura de la palabra, siempre en oración, que el Señor nos dirija, que limpie nuestras vidas, en que estamos mal, aquellos que todavía no han tomado la decisión de seguir los caminos del Señor, o que están en que sí, que no, y que un pie en el mundo, un pie en la iglesia con el Señor. Ya ha llegado el momento en que hay que tomar esa decisión. Estamos ya en el valle de la decisión, hay que tomar la decisión. Hay una bendición tremenda, pedirle al Señor que en su misericordia se acuerde de nosotros, que Él es rico en misericordia y en salvación, para cubrirnos, para guardarnos y dejarnos en el hueco de su mano. Porque después de todo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ninguna cosa creada, ni la muerte, ni los ángeles, nada nos separará del amor de Dios. Entonces estos mensajes son para que entremos como dice el libro de Apocalipsis, ¿no?, a una revelación de Jesucristo, una revelación superior, lo que el Señor nos quiere dar conforme a estos tiempos que se están revelando y está dando entendimiento. El Señor que está levantando siervos en todo el mundo para glorificar su nombre. Están los 5 ministerios, está levantando gente de todo mundo, de todo extracto social. Hay gente con un clamor más profundo, porque también una de las señales es que la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los cultos son más gloriosos, porque también queremos manejar si bien manejamos esas 3 señales, hay una señal que es bien hermosa y es divina, y hay que manejarla bien ahí escondida en el libro, como siempre, en el libro de Apocalipsis, y bien en el capítulo 5, y esa es la señal suprema divina de lo que viene. Y ese capítulo 5, versículo 12. Vamos a empezar la lectura en el versículo 12 del capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Dice: esto ya va a abrir los sellos, amén, solamente Él es digno de abrir los sellos. Pero vamos a leer el versículo 12. Dice que decían a gran voz, el versículo 11 para entender el texto y contexto. Versículo 11 del libro de Apocalipsis dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahí vemos la plenitud de 7 del Cordero, el 7 de Dios. El Señor es digno de todas las cosas. Vamos a contar los conceptos, y para que vean el poder, la manifestación, y que Él es digno por su amor, por
por su gran amor que tuvo hacia nosotros, el gran sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Vamos a tomarlo, dice, Él es digno de tomar el poder, 1, las riquezas, 2, la sabiduría, 3, la fortaleza, 4, la honra, 5, la gloria y la alabanza. Todo es de Él, la sabiduría, todo lo que usted tiene es para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos al versículo 13. Y a todo lo que fue creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, que sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y versículo 14, y los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nuevamente retomamos este versículo 13 y para no retomamos el tema de la bestia durante los 7 años. Y a todo lo que fue creado que está en el cielo, versículo 13 nuevamente, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Nuevamente, ¿dónde encontramos el versículo clave, el versículo que complementa, alimenta, fortalece y revela revela algo supremo, algo superior? Es en el capítulo, versículo en el capítulo 2 de Filipenses. Vamos a ver sobre la exaltación, humillación y exaltación del Señor. Capítulo 2, versículo 9 del libro de Filipenses. Es gloria a Dios, y por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Muchos, gloria a Dios, amén. Entonces muchos situaban este versículo como la era final, pero nuevamente el que nos marca los tiempos es el libro de Apocalipsis. Este hecho se maneja justamente antes de que se abran los sellos. Entonces la señal suprema, pues nuevamente no son las lunas, no son los temblores, sino la unidad, la señal suprema y divina antes de las 3 señales del inicio de la gran tribulación es precisamente eso, un clamor de adoración, porque hasta el mismo enemigo va a doblar sus rodillas, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. También nuevamente este versículo no lo lanzamos hasta el fin de los tiempos, sino hasta el fin de esta era, y nuevamente el que nos marca los tiempos, nos marca el momento justo, es el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 11, 10-11, para entender lo que es la plenitud. Nuevamente lo que nos lleva a la palabra, que entendamos cuál es la plenitud de Cristo, porque en Él fue creado todo, por Él, en Él y para Él, y en Él subsisten todas las cosas. Que lleguemos a ese entendimiento de un Dios que tiene control absoluto por sobre todas las cosas y tiene un orden establecido desde antes de la fundación del mundo, como dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y dice, pues eso fue hace 2000 años. No, pues todo fue preparado desde la fundación del mundo. Y el otro versículo que lo complementa, lo fortalece, viene nuevamente en un santo profeta, amén. Tiene que ser en el profeta Isaías, el máximo o uno de los 5 profetas mayores, que es el capítulo 45, versículo 23. Dice, por lo mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén, gloria a Dios. Vemos el santo profeta Isaías es
600 años antes del Señor Jesucristo, 700 años antes del Señor Jesucristo. Entonces entendamos el valor, nuevamente centralizarnos en el libro de Apocalipsis para establecer los tiempos y en qué momento se manejan las cosas dentro de la Santa Escritura, dentro de un Dios de orden, y nuevamente, gloria a Dios, retomar el tema de la bestia en cuanto al versículo, el capítulo 2, hablamos de las tres manifestaciones, la unidad de 3 de manifestación, que vemos a una bestia que surge, pero es nulificada, porque es aquello que lo detiene, que es la iglesia revestida en el Espíritu Santo. Viene después, la iglesia es quitada y se manifiesta 42 meses. Vemos principio, nulificación, manifestación de 42 meses y final, la batalla de Armagedón, donde el Señor lo destruye con el espíritu de su boca. Amén. Y para entender esto nuevamente y para que no perdamos ni encontremos contradicciones, retomar lo que es en cuanto a estos versículos, encontrar que el versículo 3, la primera manifestación, la encontramos en el capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis, que es la apertura del caballo blanco, sale con un jinete y una corona, o sea, es un rey, y un arco que simboliza el caballo blanco, y el arco simboliza la paz, y sale venciendo y para vencer. O sea, él tiene un poder, como habíamos visto, el dragón o el diablo le da su trono, su poder y gran autoridad. Este imperio viene con el apoyo absoluto del diablo. Amén. Por eso veamos la situación de cuán tremendo es lo que viene a este mundo, y que realmente hay una salida. Aquellos que están en la teoría de la conspiración en cuanto al movimiento del nuevo orden y los Illuminatis y todo esto, bueno, no hay movimiento humano, no hay una unidad humana que enfrente, o una forma humana de salir de todo lo que ya viene. La única forma verdadera y única es el Señor Jesucristo. Y nuevamente, la primera manifestación del versículo 3 nos lleva al capítulo 6.2 de Apocalipsis, el anticristo como sello, que también manejaremos el desarrollo de los sellos y cómo se hiere como herida de muerte, porque nuevamente se hablan también cosas de que, eso lo vamos a clarificar, esclarecer, de que se habla de que vienen desde tiempos muy atrás, se habla de que la herida de muerte, se habla de un atentado terrorista, etcétera, o un grupo terrorista. Bueno, pues no vemos todavía ningún arma de fuego todavía dentro de aquí de la cabeza, que es herida como herida de muerte. Eso lo explicaremos después, en cuanto al desarrollo con los otros sellos, pero vamos a lo que estamos, el desarrollo de la bestia durante los 7 años. Y el siguiente versículo a tomar es el capítulo 13, versículo 3, que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí vemos 2 manifestaciones. Primero, la cabeza es como herida de muerte, pero luego viene la manifestación. O sea, su herida de muerte fue sanada. ¿Cuándo? Después del día del Señor. Porque ahí viene el engaño, para engañar al mundo. Y fíjese, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ese término también lo vamos a aclarar en cuanto a la estrecha relación que hay con el sello, el primer sello con el segundo y tercer sello. Amén. Si tenemos oportunidad en este mensaje lo desarrollaremos, pero básicamente queremos desarrollar el libro de Tesalonicenses en las 3 manifestaciones, que es principio, nulificación, manifestación de 42 meses y fin de la bestia, cuando pelean en la batalla de Armagedón, en la 6ª copa de la ira.
El segundo es nuevamente 24, Mateo 20, ya lo habíamos visto. Mateo 24 versículo 15 y Marcos 13 versículo 14, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Esa es la primera manifestación. El anticristo sí lo vamos a ver, no hay que tener miedo, cobrar ánimo, que la luz de la palabra venga a llevarlo a un nuevo nivel de entendimiento y un profundo clamor más de adoración hacia el Señor, porque la palabra nos mismo dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para entender cuál es, renovemos nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios, siempre agradable, perfecta. Amén. Entonces renovemos ese entendimiento a lo que el Señor nos quiere llevar, ¿verdad? Estamos estudiando esto. Yo quiero manifestar en esto que estos mensajes los ponga en oración, los ponga mucho en oración, en clamor de alabanza, y pregunte al Señor, porque muchas veces encontramos en las predicaciones anteriores de que hay mucha contradicción y muchos vacíos y muchas lagunas. Bueno, tratamos de que este estudio sea completo, veraz y siempre glorificando al Señor. O sea, no hay falla, no hay nada dejado a la deriva. Todo está completamente explicado, que el Señor todo lo tiene bajo control. Todo lo tiene bajo control, dentro de las catástrofes y dentro de las amenazas que presenta este nuevo imperio. No hay por qué temer. La iglesia corre opuestamente en bendición y en cobertura. El Señor va a hacer una gran obra de salvación. Cuando están yo quiero leer un versículo del capítulo 7 de Apocalipsis, cuando la iglesia ya ha sido arrebatada, ya fue arrebatada, y están en un clamor. Empezamos con la salvación de Israel, los 144,000 sellados, pero luego viene el clamor de la multitud. Y vamos a leer ese de la multitud vestida de ropas blancas, porque es algo bien hermoso. Ya según Romanos 11, 25, 26, en el sexto sello, que es el sexto sello, hablamos sobre la bendición al pueblo de Dios, al pueblo de Jesucristo. Y llámese primeramente el del Antiguo Testamento, que es Israel, y el del Nuevo Testamento, que es la iglesia de Cristo, y la gran bendición que tienen. Ya vino la resurrección de los muertos. Entender que viene en un orden, y nos lo ponen en el sexto sello, porque es la bendición que se lleva el pueblo de Dios. Si bien viene la séptima trompeta, y en la séptima trompeta, el toque de la final trompeta, según el versículo de Primera de Corintios 15, 51-52, en la resurrección de los muertos, lo que significa la séptima trompeta, la plenitud de Dios. Y entender que, nuevamente, que sexto y séptimo sello es parte del día del Señor. Entonces entender que el día del Señor, el sexto y el séptimo sello se abren simultáneamente, y el día del Señor, o sea, es grandioso y es maravilloso. O sea, entendamos eso de que empieza con un 7, que es el 7, la plenitud de Dios. Empieza con un número 7, que es el séptimo sello, porque en el séptimo sello se abren las 7 trompetas, y se termina con una séptima trompeta. O sea, se abre con un paréntesis de un 7, plenitud de Dios, y se cierra con una séptima trompeta. No es para entender cuál es la plenitud y el mensaje que Dios nos quiere dar a entender, pero lo que queremos leer es el mensaje de adoración de la multitud vestida de ropas blancas, que es capítulo 7, versículo 9. La iglesia ya fue arrebatada. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Nuevamente, la salvación pertenece a nuestro Dios. Nuevamente, la cobertura, la salvación. Lo único que tenemos que darle es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alabanza, nuestra adoración. Aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Darle un culto, proclamarle el evangelio por los 4 puntos cardinales, que se cumpla la palabra, expander el reino
por gratitud, por amor, que el Señor va a hacer una obra maravillosa en su iglesia. El Cordero va a hacer una obra maravillosa en el Espíritu Santo. Nuevamente reiteramos, lo vemos en los cultos, ¿no? La glorificación del Espíritu Santo se está manifestando de una forma maravillosa, y eso es el principio. Al final, en la final trompeta, según el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28-31, se derramará el Espíritu Santo. Imagínense cuál es el derramamiento que saca a los muertos del polvo y a los que están vivos los va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Van a ser arrebatados. O sea, esto es tremendo. O sea, entender lo que significa la séptima trompeta. Bueno, eso luego lo desarrollaremos, pero es algo bien tremendo en cuanto los tiempos que vamos a pasar son bien hermosos, bien bonitos, como dice San Pablo. Pero esto viene para nosotros, que es hora de pelear la buena batalla, correr la carrera y guardar la fe. Nuevamente el mensaje para los siervos, como dice el libro de Daniel capítulo 12, que los entendidos van a entender y van a resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Si no ha tomado una decisión, es necesario entrar al conocimiento de la plenitud del amor, la salvación de nuestro Señor. Aquellos que están escuchando esto no por casualidad, sino por voluntad de Dios, solamente en el Señor hay salvación. Si ciertamente, si están en la cuestión de la teoría de la conspiración, saben todo lo que viene en este mundo, y parece que desde el punto de vista humano no hay salida, aunque inventan muchas cosas, abanderan muchas situaciones y proclaman muchas cosas de salvación que no, solamente en el Señor Jesucristo va a haber salvación. Nuevamente, retomar esto, el libro de Tesalonicenses sobre la manifestación del hombre de pecado, los tiempos, que la iglesia no va a ser tocada por el anticristo. El anticristo cumple 42 meses, según el libro de Apocalipsis 13:3, Apocalipsis 13:5 y Daniel 7:25. Vamos a leer Daniel 7:25. Para donde nos habla de las bestias, las 4 bestias, pero básicamente sobre el rey que viene. Dice, fíjese, y los 10 cuernos, el versículo 24 del capítulo 7, versículo 24, dice, y a los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. El 25, que es el que nos interesa en cuanto a los tiempos, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Nuevamente es para esclarecer de que tiempos y mitad de un tiempo es igual a los 42 meses. Nuevamente que tiempos y mitad de un tiempo no son códigos, no son medidas de tiempo, que son 3 años y medio, lo mismo que 42 meses. Nuevamente la palabra es sencilla, no nos compliquemos tanto, porque mucha gente dice que son códigos y no sé qué quiere decir eso de códigos o situaciones que no podemos entender y que quieren explicar, pero que ellos mismos los explican, ¿verdad? Pero este versículo corre paralelo con el de tiempo hasta tiempo y mitad de tiempo, corre paralelo con el Apocalipsis 13:5, donde dice que se le dan 42 meses a la bestia. Nuevamente son los 42 meses después del día del Señor. Recordemos que el capítulo 13:5 es después de las trompetas, se tocan en un solo día, y viene posterior a lo del día del Señor. Lo que viene del capítulo 12 al capítulo 14 es el transcurso después de las trompetas. Amén. Entonces, el desarrollo del libro de Tesalonicenses es entender el desarrollo o la manifestación del hombre de pecado durante 7 años. Los 3 años y medio es nulificado, 42 meses, y al final es principio, manifestación definitiva y total, que saca toda la maldad, y caída y final de la bestia. Es lo que entendemos en las 3 manifestaciones que nos describe el apóstol San Pablo en el libro de
de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Entonces, siendo claro en esto, desarrollar, es que, hermanos, esto es bien hermoso, cada palabra es digna de escudriñar, pero ahorita por cuestiones de tiempo, entrar a grandes rasgos y en su oportunidad podemos desarrollar más profundamente estos mensajes, los vamos a desarrollar. Lo que queremos es que entremos a la plenitud del conocimiento y entendimiento de la santa palabra del Señor, basándonos en el libro de Apocalipsis, y de ahí extendernos hacia toda la Santa Escritura, de acuerdo a la voluntad del Padre, en que entremos a ese conocimiento que el Señor nos quiere llevar y bendecirnos a través de su santa palabra. Que entender el libro de Apocalipsis es el libro conclusivo, el libro cumbre, y en el cual no vamos a decir que la pieza fundamental que complementa todo el rompecabezas, no, pero que no, esto no es un rompecabezas, esto es palabra de vida eterna. Entonces aquí entendemos y se desarrollan los misterios a una magnitud la cual no humanamente no podemos discernir ni contener en nuestro corazón, solamente darle alabanza al Señor. Entonces entendemos, de acuerdo a lo del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, estamos cerca de la gran tribulación. Entender esto y entender la numerología para desarrollar lo próximo que viene, porque próximamente desarrollaremos y daremos dándole gloria a Dios, ¿no? Obviamente, el por qué empezamos en primavera del próximo año, en cuanto a una numerología de 7. Pero ahorita queremos manejar el desarrollo de la bestia. Y en cuanto al primer sello, ahorita pues estamos terminando esta oportunidad, gloria a Dios, en cuanto al desarrollo de la bestia durante 7 años. Nuevamente, la bestia no va a tocar la iglesia. Nosotros vamos a ver cómo va a ser nulificada, cómo va a ser herida de muerte, como herida de muerte. Esto lo desarrollaremos en la siguiente oportunidad. Ahorita, pues el tiempo es tirano y una hora no es suficiente para expresar todo lo que quisiéramos. Yo solamente quiero darle gracias a ustedes por su atención, pero primeramente darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su santa unción, la guía que nos ha dado y la forma en que nos ha manifestado las cosas para que las expresemos a la Iglesia de Cristo, a los que se van a unir a la salvación, a los que están escuchando este mensaje y todavía no están en el camino del Señor. Bueno, pues esta es una gran oportunidad para encontrar el camino de la salvación. Lo que viene a este mundo es tremendamente terrible. Lo que plantean los grupos satánicos de poder es tremendo, pero eso no es nada comparado con los juicios de Dios sobre la humanidad, que ciertamente viene un juicio tremendo sobre estos poderosos que se han dejado engañar durante toda su vida por generaciones y generaciones, que van a tener su justa retribución. Hay salvación en el nombre del Señor. Este es un mensaje de esperanza nuevamente a todos aquellos que no han recibido al Señor en su corazón. Pues esta es una oportunidad, ¿verdad?, para que en su mente y en su corazón reciban al Señor. Yo con todo mi corazón les animo que venga ese conocimiento y ese entendimiento y ese amor que sobrepasa todo entendimiento a su vida, de que si hay salida, si hay escape de todo lo que viene, y aparte recibir todas las hermosas promesas de salvación que tenemos a través de creer en esta fe. Si bien cierto este tiempo es para una fe ser tratada, si el oro y la plata, que son perecederos, son tratados con fuego, cuánto más esta hermosa fe que vale mucho más que todo esto. Esta fe que no tiene precio y que es dada por gracia. Los que quieran recibir al Señor, ese es un mensaje de amor, salvación y vida, y de escapar de todas las cosas que vienen. El Señor Jesucristo viene pronto. Vamos en esta oportunidad a los que quieran recibir al Señor en esta oportunidad. Este mensaje es para ellos, para la iglesia, para los siervos, para todo el mundo, Este es un mensaje de vida. Nuevamente hagamos la oración de fe. Si no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, como Señor, Rey y Salvador de su vida, esta es una oportunidad. Diga esta oración, cierre sus ojos con todo su corazón, si puede levantar el puño derecho, clamándole y dándole gloria al que vive por los siglos de los siglos. Pedirle perdón al Padre. Padre bueno, repita esas palabras conmigo en su corazón, en su mente. Padre bueno, Padre Santo, Padre de gloria, en gloria estés.
Hoy vengo ante el trono de tu gracia a pedirte perdón, reconociendo mi condición pecadora, sabiendo que hoy necesito un Salvador, sabiendo que he pecado contra ti. Hoy, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas. Hoy quiero tener una renovación de mi vida, en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, en mi mente. Hoy, Padre Santo, a mi Señor Jesucristo, hoy, Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón. Hoy yo declaro que tú viniste, moriste por mí, derramando tu preciosa sangre, moriste por mis pecados, pero resucitaste al tercer día para darme vida, vida eterna, y te sentaste a la diestra del Padre para interceder y obrar en mi vida. Padre Santo, mi Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón esta necesidad y acepto que necesito un Salvador, un Rey y un Señor en mi vida. Hoy te acepto a ti como mi único Señor y Rey, suficiente Salvador de mi vida. Ven a mi vida, Padre Santo. Señor, limpia mi vida, limpia mis pecados, limpia mi mente. Hoy te entrego mi vida, mi alma, mi corazón. Te entrego mi familia. Te pongo su vida, me pongo mi vida, te pongo mi vida en tus manos, toda la de mi familia, la gente que amo. Tomo esas promesas. Cree en el nombre del Señor y serás salvo tú y tu casa. Gracias, Señor. Gracias. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro en el libro de la vida, que escribas mi nombre en los cielos. Gracias, Padre Santo, porque sé que no me has rechazado. Te doy gloria, honra, poder y alabanza hasta que tú vengas y de ahí hasta la eternidad. Yo confío en ti, tú me vas a salvar. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque no me has rechazado. Te doy gracias. Amén. Se ha hecho esta oración de fe. Amén. Le damos gracias, hermano. Lo felicitamos. Ha hecho la decisión más importante de su vida. La decisión más importante para cualquier ser humano en este mundo. Vámonos con el Señor. El Señor viene pronto. Cristo viene pronto. El Espíritu y la novia dicen ven, 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 Señor Jesús. La gran tribulación, esperemos que los puntos que se pensaban plantear hayan quedado claros. La gran tribulación va a empezar, la iglesia no va a ser arrebatada. Vamos a ver la abominación desoladora. No, la abominación desoladora, el anticristo no va a tocar la iglesia, hay promesa. Vamos a ver cómo va a ser herida de muerte, eso lo desarrollaremos en la cuestión de sellos, la próxima oportunidad. Pero vamos a darle gracias al Padre. Nuevamente puntualizar nuestra visión según el libro de Hebreos, que tengamos los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, cuanto más en el día del Señor. Todo está ahí, que el Señor nos dé entendimiento, nos vaya guiando, que esos mensajes se pongan en oración, en profundo clamor de alabanza y adoración, y se pongan a escudriñar según San Juan 5:39, que escudriñemos las Escrituras es mandato. Escudriñemos las Escrituras porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, declara el Señor Jesús. Amén. Bueno, esto es Zona de Salvación. Mi nombre es Gabriel Camargo Pérez. Me dio una bendición muy grande poderme acercar hacia ustedes. Este mensaje es conducido por el Señor Jesucristo, siempre para darle gloria, honra, poder y alabanza al que es digno. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, le damos gracias. Y pues hasta pronto, estamos a fines de diciembre del año 14, es el segundo mensaje, pronto a levantar el tercer mensaje, pero que el Señor haga llegar este mensaje a sus vidas, a su corazón. Es un mensaje que alienta a un entendimiento más profundo y a un conocimiento en amor y en alabanza y en gratitud de nuestro Señor. Gracias, Dios les bendiga, hasta pronto, cuídense mucho. Amén, 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 adiós, gracias.